Nos dijeron que amar era sentir miedo. Miedo a perder, a no ser suficiente, a no ser recordado. Desde temprano, confundimos amor con ausencia. Creímos que si duele es porque es real. Si duele es porque importa. Pero no todo lo que parece afecto es amor. A veces lo que llamas conexión es solo una carencia no resuelta. Lo que echas de menos no es a la persona, es la parte de ti que se perdió intentando retenerla. Carl Jung decía que la mayoría de nuestros dolores provienen de lo que hemos dejado en el inconsciente. Y el apego es uno de esos dolores silenciosos que se disfraza de cuidado, pero en realidad es miedo. Miedo a estar solo, miedo a enfrentarte al eco de tu propia presencia. Crees que amas porque piensas en esa persona todo el tiempo, porque el pecho se te encoge solo de imaginar su ausencia. Pero escucha esto con honestidad. Si lo que sientes depende de una presencia constante, de una validación continua, de una respuesta inmediata, entonces no es amor. Es una forma sofisticada de huida. No quieres al otro. Quieres huir del vacío que sientes cuando no está. Y todo esto es comprensible. Nadie nos enseñó a estar en paz con nuestra propia compañía. Nadie nos explicó que el amor verdadero no asfixia, no exige pruebas, no se alimenta de vigilancia. Nos programaron para creer que quien ama sufre, que quien ama tiene celos, que quien ama se pierde. Pero eso no es amor, es apego. Y el apego es una correa disfrazada de lazo. Amar es expansión, es silencio que no pesa, es ausencia que no asusta, es elección, no necesidad. Tal vez hoy no necesites a alguien más, sino a ti mismo. Tal vez la falta que sientes no sea de la otra persona, sino de tu propia presencia. Porque en el fondo, lo que más duele no es perder a alguien, es darte cuenta de cuánto te perdiste tú, mientras intentabas no perderle a él. Dices que amas, pero ¿realmente amas? ¿O simplemente te has aferrado a la idea de que, sin esa persona, ya no sabes quién eres? Hay una línea muy fina, casi imperceptible, entre el afecto y la dependencia, entre querer estar y no saber estar sin, y casi nadie nos enseña a ver esa línea. Cuando el otro se va y todo dentro de ti se desmorona, no es solo la pérdida lo que duele, es toda la estructura que habías construido alrededor de esa presencia, y que ahora se derrumba como un castillo de arena. No echas de menos solo a la persona, echas de menos la versión de ti que solo sabías habitar cuando eras validado por ella. Sin la mirada del otro, te sientes invisible. Sin su aprobación, te sientes pequeño. Sin su contacto, dudas de si aún mereces ser amado. Pero el amor real no reduce quién eres cuando el otro se va. El amor verdadero no secuestra tu identidad. Eso es la dependencia emocional. Vivir bajo la ilusión de que tu valor está fuera. Olvidar que tú ya existías antes de esa relación. No ser capaz de recordar cómo era sentirte completo, sin necesitar a alguien que te sostenga. Y aquí está el punto más delicado. Cuanto más necesitas al otro para sentirte en paz, más entregas tu centro a alguien que nunca debería ser tu suelo. Si él te responde, respiras. Si ella te ignora, te colapsas. Te acostumbraste a usar al otro como ancla. Pero toda ancla también es un peso. Y nadie crece mientras sigue atado al fondo. La dependencia no es amor. Es ansiedad con nombre bonito. Es ausencia de uno mismo disfrazada de romanticismo. El amor es presencia. Es saber estar, con o sin el otro, sin desintegrarte. Es sentir que, incluso cuando alguien se va, tú permaneces entero. Quizá ha llegado el momento de devolver al otro lo que nunca fue su responsabilidad, completarte. Porque solo cuando dejas de esperar que alguien te salve, es que realmente comienzas a rescatarte a ti mismo. A veces, lo que llamamos amor no es más que un miedo bien decorado, una ausencia no resuelta, un silencio que aún resuena y que intentamos llenar con la presencia de otro. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte si lo que sientes es realmente amor o solo pánico a la soledad? Es fácil decir que amas a alguien cuando esa persona te protege de ti mismo, cuando ocupa un espacio que en realidad siempre fue tuyo. Pero el amor no nace del miedo. El amor real no brota de la escasez, de la urgencia, de la carencia.
Si te ves suplicando por señales, adaptándote constantemente, cediendo siempre más, quizás lo que intentas salvar no sea una relación, sino el poco de ti que aún se reconoce cuando el otro está cerca. Y por eso duele tanto imaginar su partida, porque cuando él se va, cuando ella se aleja, es como si se llevaran la única parte de ti que todavía tenía sentido. Pero escucha, ese dolor no habla de amor, habla de abandono, del tuyo. No tienes miedo de perderle, tienes miedo de tener que mirarte y no saber lo que ves. Tienes miedo de escuchar lo que el silencio tiene que decirte. Tienes miedo de enfrentar el vacío que siempre ha estado ahí, pero que fue maquillado por la presencia del otro. El apego se alimenta de eso, de la falsa idea de que el otro es insustituible, de que sin esa persona dejas de ser alguien completo, de que el amor habita fuera y nunca dentro. Pero el amor maduro, el amor real, no te abandona cuando el otro se va, porque no vive en la ausencia ni en la presencia del otro. Vive en ti. Entonces, antes de decir te amo, pregúntate, ¿estoy eligiendo a esta persona por amor o me aferro a ella por miedo? Porque el amor que nace del terror a estar solo no es amor, es carencia disfrazada de entrega. Y toda relación construida sobre el miedo, más temprano que tarde, se derrumba. Existe un tipo de amor que nos dijeron que era el ideal, ese que se aferra, que depende, que no sabe respirar sin el otro. Nos hicieron creer que si alguien se va, es porque la historia fracasó, y que si la ausencia duele, es porque había amor verdadero. Pero esa lógica está invertida. No estás sufriendo porque amas demasiado. Estás sufriendo porque aprendiste a apoyarte en quien no vino a sostenerte. Estás sufriendo porque entregaste al otro el control de algo que solo debería estar en tus manos, tu estabilidad. Cuando tu paz depende de la presencia de alguien, dejas de ser protagonista y te conviertes en consecuencia. Si el otro te ama, floreces. Si el otro se aleja, te marchitas. Eso no es un vínculo. Es una prisión emocional con apariencia de afecto. Te acostumbraste a llamar a esa inestabilidad amor, pero lo que realmente sientes es miedo. Miedo de que él cambie. Miedo de que ella ya no te mire igual. Miedo de que, en cualquier momento, todo termine. Y cuando el miedo dirige una relación, no crece, se encoge. Vives en tensión. Caminas sobre cristales. Calculas cada palabra. Reprimes tus deseos. Te olvidas de ti. Todo para mantener al otro cerca. Pero eso tiene un precio, y es alto, tú. Porque cuando adaptas cada parte de ti para no ser abandonado, poco a poco tú mismo te vas dejando. ¿Y lo más cruel? Aún así, pueden dejarte. Nada que esté sostenido por el miedo se mantiene por mucho tiempo. El amor que exige esfuerzo constante para no derrumbarse, no es amor. Es inseguridad disfrazada de romanticismo. Y esa seguridad que sientes por tener a alguien no es real. Es solo el alivio momentáneo de no tener que mirar el vacío que hay en ti. Pero el amor real no existe para protegerte del vacío. Existe para acompañarte cuando tú ya has aprendido a llenarlo por ti mismo. Amar no es retener a nadie. No es vigilar, controlar ni exigir permanencia. El amor verdadero no se siente amenazado por el viento. Baila con él. Pero tal vez hayas aprendido lo contrario. Tal vez te dijeron que quien ama debe cuidar, y en ese intento de cuidar, comenzaste a aprisionar. Creíste que los celos eran señal de intensidad, que la ansiedad era normal, que el dolor venía incluido en el paquete. Pero el amor real, no aprieta, no asfixia, no exige pruebas diarias para sentirse correspondido. El amor libera, te permite ser tú, completo, sin moldes, y permite que el otro también sea el mismo, sin miedo a perderse en el proceso. El apego, en cambio, no. El apego quiere poseer, quiere garantizar, quiere poner cercas alrededor de aquello que, por naturaleza, es libre. Y así es como empiezas a vigilar el tiempo de respuesta, a interpretar los silencios como amenazas, a medir gestos con una regla emocional, no porque ames, sino porque temes ser olvidado. Pero escucha, lo que es realmente tuyo nunca te exigirá una prisión, te invitará a quedarte, no por necesidad, sino por elección.
Si el amor te hace encoger para encajar, no es amor. Si te hace callar para no ser abandonado, no es amor. Si te obliga a demostrar tu valor cada día, es apego disfrazado de romanticismo. Amar es confiar, es saber que el otro es libre, y aún así elige quedarse. Y más aún, amar es sentirse libre al lado de alguien. Libre para irse, pero querer quedarse. Libre para crecer, incluso dentro de un lazo. Libre para ser entero, y no la mitad de nadie. No viniste al mundo para suplicar presencia. Viniste para compartir plenitud, y solo comparte quien ya la tiene. Así que pregúntate, ¿lo que estás ofreciendo es amor o es miedo a estar solo? Porque solo lo primero merece la pena. Lo segundo te agota, te fragmenta y te convence de que eso es todo lo que hay. Pero no lo es. Desapegarse no va de alejarse de alguien, va de reencontrarte contigo, en el lugar exacto donde te perdiste intentando retener a alguien cerca. Hay quienes creen que desapegarse es frialdad, pero la verdad es que desapegarse es valentía. Valentía para soltar lo que pesa. Valentía para admitir que llevas tiempo aferrándote a algo que ya no te sostiene. No necesitas alejarte por venganza, ni por orgullo. Te alejas porque, en el fondo, sabes que te quedaste demasiado tiempo en un lugar donde tu paz dejó de habitar. Y quizá lo más difícil no sea dejar ir al otro, sino enfrentar el silencio que deja. Descubrir que, en realidad, lo que temías no era perderle, sino encontrarte de nuevo después de tanto tiempo fuera de ti. Porque sí, es posible estar al lado de alguien y, al mismo tiempo, estar lejos de uno mismo. Es posible amarse tan poco que la presencia del otro parece ser tu única fuente de valor. Es posible construir castillos sobre quien no quiere quedarse, porque olvidaste cómo era habitar tu propia casa emocional. Pero el desapego te devuelve a ti, no te quita el amor, te quita la ilusión, te quita el desespero de ser amado a cualquier precio, te quita la urgencia de convencer a alguien de quedarse. No viniste al mundo para vivir con la ansiedad de ser suficiente para alguien. Viniste para ser completo y siéndolo, compartir. Y cuando te desapegas, algo cambia, no fuera, dentro. Empiezas a ver que esa relación era una extensión de tu vida, que el otro ocupaba el espacio donde deberías estar tú. Y cuando vuelves, cuando te reinstalas en ti, cuando tu propia compañía vuelve a ser un lugar seguro, entonces el amor deja de ser una adicción y se convierte en una elección. Dejas de mendigar presencia, dejas de suplicar por retorno, y comprendes que quien quiera quedarse, se quedará, y quien no quiera, dejará espacio, porque quien se reencuentra no se ata, y quien se pertenece no acepta menos de lo que merece. Hay un punto en el que amar deja de ser algo ligero y empieza a doler, pero no porque el amor duela, sino porque, sin darte cuenta, dejaste de amar y comenzaste a depender. La diferencia entre uno y otro puede parecer sutil, pero lo cambia todo. Amar es cuando dos personas completas se encuentran. La dependencia es cuando alguien intenta completarse con los trozos del otro. Y lo más peligroso de la dependencia emocional es que sabe disfrazarse muy bien. Se viste de añoranza, de celo, de cuidado excesivo, pero en el fondo esconde una herida que aún no ha sido vista. Crees que amas porque lo echas de menos cuando no está, pero ¿realmente lo extrañas a él? ¿O sientes pánico de estar a solas contigo? Piensas que la relación es intensa porque hay entrega, pero a veces lo que hay es desesperación, miedo a no ser elegido, ansiedad por no ser suficiente. Cuando entregas tu centro al otro, vives en función de su presencia. Si te mira, respiras. Si guardas silencio, te derrumbas. Y entonces empieza el ciclo. Mides cada palabra, filtras cada emoción, ocultas tu dolor para no molestar. Todo para no correr el riesgo de ser abandonado. Todo para seguir siendo amable. Pero amar no puede exigir que desaparezcas. Amar no es estar por necesidad, es quedarse por decisión. Jung decía que el amor no desea poseer, quiere comprender, y solo comprendes al otro cuando no le exiges que te llene, cuando ya aprendiste a habitarte a ti mismo.
Amar sin depender es saber que, si el otro se va, tú no te pierdes. Es no proyectar tu seguridad en manos que no pueden sostenerla. Es entender que el amor verdadero es elección, y que toda elección solo puede existir donde hay libertad. Cuando dependes, vives desde el miedo. Cuando amas, vives desde la verdad. Y la verdad es esta: nadie vino al mundo con la responsabilidad de mantenerte entero. Esa tarea es tuya. Y cuando cuidas de ese espacio, lo que viene de fuera es un complemento, no una necesidad para sobrevivir. Creciste escuchando que soltar es fracasar, que dejar ir es rendirse, que quien ama, aguanta, lucha, insiste hasta el final. Pero la verdad es otra, y asusta porque es liberadora. Soltar no es renuncia, es respeto. Es el reconocimiento profundo de que, para poder seguir, ya no puedes seguir. Así, y lo sé, duele. Duele porque invertiste afecto. Duele porque proyectaste futuros. Duele porque hubo amor, o al menos el intento sincero de amar con lo que tenías. Pero no todo lo que existe debe quedarse. No todo lo que te tocó merece quedarse a vivir. Algunas presencias son solo de paso, y es el apego el que intenta eternizarlas. Soltar es, ante todo, valentía. Valentía para mirar el vacío sin anestesiarte. Valentía para admitir que, por mucho que significara, eso ya no te sostiene. Valentía para aceptar que hay ciclos que no se cierran con un acuerdo mutuo, sino con la decisión silenciosa de volver a elegirte. No estás dejando de amar, estás dejando de sangrar. No estás perdiendo al otro, estás rescatándote de una versión de ti que aprendió a amar con miedo. Y eso es un nuevo comienzo, no un final. Porque cuando sueltas, lo que se va es el peso. Lo que queda es la esencia de lo vivido, sin que eso te encadene al pasado. Soltar es devolver la libertad que tú mismo habías guardado bajo llave. Es dejar de insistir donde ya no hay reciprocidad. Es entender que el amor no se mide por cuánto aguantas, sino por cuánto te respetas mientras amas. Y algo más, puedes soltar con ternura. Puedes dejar ir con gratitud. Puedes recordar sin herirte. Puedes seguir adelante sin borrar lo que fue real, porque madurez no es olvidar lo vivido, es seguir en paz, incluso con la memoria. El desapego no endurece, no cierra el corazón, abre espacio para lo que viene, sin que tengas que volverte a encoger para encajar. Soltar no es el final del amor, es el comienzo del amor. Por ti. Desapegarse no es dar la espalda a lo que sentiste. No es borrar la historia. No es fingir que no dolió, que no dejó huella, que no tuvo importancia. Desapegarse es reconocer que el vínculo existió, pero que tu bienestar ya no puede depender de él. Mucha gente confunde esto. Cree que desapegarse es volverse frío, distante, indiferente. Pero la frialdad es represión. El desapego es conciencia. Es saber que puedes sentirlo todo y aún así elegir lo que te hace bien. Es recordar con cariño, pero no con apego. Es honrar lo que fue, sin encadenarte a lo que ya no es. No necesitas borrar fotos, silenciar recuerdos, ni construir muros alrededor del corazón. Solo necesitas comprender que esa etapa de tu vida ya cumplió su propósito. Y ahora, tu propósito es seguir. Carl Jung decía que la libertad emocional nace cuando eres capaz de integrar una experiencia, sin aferrarte a ella. Eso es madurez, saber agradecer lo vivido sin necesidad de revivirlo una y otra vez. Saber acoger lo que sentiste, sin convertirlo en prisión. El desapego sano no anula, transforma, te permite cerrar ciclos con gratitud, no con rabia, con ligereza, no con negación. Puedes soltar a alguien y aún así guardar afecto. Puedes dejar ir sin tener que crear rencor para justificar la partida. Esa es la diferencia entre una herida y una cicatriz. La herida duele cuando la tocas. La cicatriz te recuerda que pasaste por algo, pero que ya no estás viviendo eso. Y quizá eso sea justo lo que necesitas ahora. Dejar de alimentar el dolor como si aún estuviera presente, porque el dolor solo sigue vivo cuando tú te niegas a permitir que se vaya. Desapegarse es elegir la paz, no la frialdad. Es soltar con presencia, no con rencor. Es mirar atrás con ternura
y hacia adelante con valentía. Muchas personas, al soltar, se cierran, construyen muros, se visten con la armadura de la indiferencia y llaman a eso superación. Pero endurecerse no es sanar, es solo esconderse detrás de un dolor mal digerido. No necesitas volverte piedra para seguir adelante. No tienes que fingir que nada te tocó. No necesitas negar que amaste para demostrar que ya no dependes. El desapego no es ausencia de sentimiento, es presencia de conciencia. Es saber que puedes seguir sintiendo, sin perderte en lo que sientes. Es permitir que el amor exista, pero que no dirija tus pasos ni tus decisiones. Puedes dejar ir a alguien y aún así sentir gratitud por lo vivido. Puedes respetar el final, sin convertir al otro en villano. Puedes soltar, sin borrar lo que fue hermoso. Y esa es una de las mayores libertades que puedes conquistar. La de permitirte sentirlo todo, sin tener que cargar con nada. Porque cuando te endureces, te proteges, pero también te aíslas. Te cierras al dolor, pero también a la vida. Y entonces, aunque algo nuevo aparezca, no puedes dejarlo entrar, porque el miedo se ha convertido en la puerta de entrada de tu casa emocional. Y todo lo que viene de fuera parece amenaza, pero sentir no es debilidad, es vitalidad, es la humanidad latiendo. El problema nunca fue amar demasiado. El problema es cuando el amor viene acompañado de exigencia, de apego, de olvido de uno mismo. Amar con madurez es saber que el otro es libre y que tú también lo eres. Es comprender que nadie te pertenece y que eso no hace el vínculo más débil. Al contrario, solo lo que es libre tiene verdadero valor. Carl Jung decía que el amor sano no encadena, sino que revela. Ese que te muestra quién eres y no en quién debes convertirte para ser aceptado. Así que, al soltar, no te endurezcas, expándete. Abre espacio, abre el pecho, porque el amor no necesita ser dolor para ser profundo, y tú no necesitas volverte frío para no volver a perderte. Solo necesitas recordar, amar es fluidez, y la fluidez no convive con la prisión. No todo dolor es castigo, a veces es una invitación a mirar aquello que llevas toda la vida evitando, una invitación a crecer justo en el lugar donde siempre te sentiste pequeño. El dolor puede ser un punto final o el inicio de un nuevo párrafo. Depende de cómo decidas mirarlo. Algunas heridas te mostraron los lugares donde aún no sabías protegerte. Otras revelaron cuánto te traicionabas para ser amado. Te hicieron ver que tu mayor vacío no fue causado por nadie. Ya estaba ahí. La relación solo lo iluminó. Y eso lo cambia todo. Porque cuando el dolor es observado con conciencia, se convierte en sabiduría, en brújula, en semilla de una versión más entera de ti. Carl Jung decía que sin dolor no hay ampliación de la conciencia. No es el sufrimiento lo que despierta, es la decisión de usarlo como espejo. Y empiezas a preguntarte, ¿dónde me abandoné? ¿Qué ignoré por miedo a perder? ¿En qué momento empecé a vivir solo para no ser dejado? La conciencia nace en esos intervalos, en los silencios que antes llenabas con distracciones, en las pausas donde ahora habita la escucha. Y entonces algo se invierte. El dolor deja de controlarte y empieza a enseñarte. Dejas de preguntarte, ¿por qué me pasó esto a mí? Y comienzas a decir, ¿qué puedo hacer con esto ahora? Porque todo lo que no se convierte en lección, se repite. Y tú no estás aquí para repetir. Estás aquí para romper patrones, para transformar el pasado en base, no en prisión. No se trata de volverse perfecto, sino lúcido. No se trata de no sufrir nunca más, sino de no sufrir por las mismas razones. Y si el amor que viviste te hizo hundirte, que ahora el dolor sea el impulso para emerger. Porque quien aprende de la caída, crece con raíces más fuertes. Llega un momento en el que seguir cargando el dolor pesa más que soltarlo, en el que insistir en lo que ya fue te ata más de lo que te protege. Y quizás ahora estés ahí, en la encrucijada silenciosa entre lo que pasó y lo que aún puede ser. Pero recuerda, avanzar no es abandonarlo todo, es elegir qué aún vale la pena llevar contigo. Es caminar más ligero, más entero, más consciente, porque ya no eres la persona que suplicaba ser elegida.
Ahora entiendes que tu valor no se mide por la presencia o ausencia de alguien. Ya no eres quien creía que amar era desaparecer. Ahora has comprendido que el amor real no exige abandono de uno mismo. Al contrario, empieza cuando te reencuentras contigo. Y avanzar no es correr, es decidir. Es ese momento en el que dejas de esperar, dejas de suplicar regresos, dejas de alimentar fantasmas con migajas de recuerdos. Es cuando te detienes, respiras y comprendes que el ciclo ha terminado y que lo que viene después depende de la elección que hagas ahora. Carl Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y quizá este sea el instante en que tomas el timón. Dejas de vivir en reacción y empiezas a vivir en creación. Creación de una nueva forma de amar, de una nueva forma de estar con el otro, pero sobre todo, de estar contigo. Porque quien se elige con verdad no suplica permanencia, no teme el final, no se moldea a la carencia del otro. Quien se elige avanza, con dolor a veces, con nostalgia también, pero avanza, sin cadenas, con presencia. Así que ahora la pregunta ya no es, ¿cómo suelto al otro? La pregunta es, ¿qué estoy listo para permitirme vivir ahora que me he liberado de lo que me ataba? Si este video ha tocado algo dentro de ti, deja tu comentario. Compártelo con quien también necesite recordarlo. Y si aún no estás suscrito, este es el momento, porque este canal es un refugio para almas que sienten profundo y están listas para despertar. La respuesta la encontrarás en el próximo paso que des, y quizás ese paso sea el primero hacia tu verdadera libertad.